Hola, ¿qué tal amigos de Material Educativo Club? Bienvenidos a este cuarto video correspondiente a la serie del taller intensivo de capacitación docente. Reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases. En esta sesión número 4 correspondiente al día 3, estrategias para el trabajo en el aula, vamos a estar hablando de ciertas cosas muy importantes. Vamos a realizar 4 actividades en esta sesión. Estrategias para el trabajo en el aula tiene el objetivo que las maestras y los maestros generen estrategias de trabajo en el aula enfocadas en las características de las alumnas y los alumnos para fomentar la autonomía, el ambiente de colaboración en el grupo y el trabajo entre pares. Si se fijan, ya esta cuarta sesión está diseñado para un escenario donde se piensa ya en el regreso presencial a las aulas. Por eso, si leemos muy bien el objetivo, nos habla de que el objetivo de esta sesión es de que las maestras y los maestros generen estrategias de trabajo en el aula enfocadas a las características de los alumnos y fomentar la autonomía, la colaboración y el trabajo entre pares. Observamos entonces ya un diseño para trabajar en el aula de forma presencial. Tenemos 4 actividades. La actividad 1, fortaleciendo la autonomía. Actividad 2, la atención diferenciada. Actividad 3, la colaboración para el aprendizaje. Y actividad número 4, nos organizamos para colaborar. En la actividad número 1, fortaleciendo la autonomía, nos piden que veamos un video, la educación más allá del aula, autonomía en la enseñanza y en el aprendizaje, estrategias prácticas. Con base en la información de los fragmentos del video, reflexionen sobre las siguientes preguntas y registren las palabras clave que les permitan visualizar los aspectos que como colectivo consideren más relevantes. Como quiera, para su facilidad, aquí en la descripción del video les dejamos el enlace que hemos preparado ya con los minutos seleccionados y que sea más fácil su visualización. Con base en la experiencia de los fragmentos del video, nos piden reflexionar sobre las siguientes preguntas y registrar las palabras clave que les permitan visualizar los aspectos que como colectivo consideren más relevantes. Aquí tenemos las 4 preguntas. ¿Cómo han trabajado con la familia para impulsar la autonomía en las alumnas y los alumnos? A partir del trabajo a distancia, ¿qué estrategias se implementaron para el fortalecimiento de la autonomía? ¿Qué grado de autonomía perciben en sus estudiantes? ¿Cómo lo identifican? ¿Qué acciones podemos realizar para favorecer la autonomía? Como pueden ustedes observar, estamos hablando mucho de situaciones que implican una situación presencial. De antemano sabemos que el trabajo realizado a distancia, la autonomía de los alumnos dependía también de la responsabilidad y apoyo de los papás para que los estudiantes pudieran permanecer conectados. Obviamente que hubo muchos alumnos que también desarrollaron un alto grado de autonomía donde se hicieron responsables de gestionar su aprendizaje, de estar al tanto de las indicaciones de su maestro, de su maestra, pero la gran mayoría de nuestros estudiantes son dependientes de la responsabilidad de sus padres para poder adaptarse al trabajo a distancia. Ahora bien, nos pide que nos reunamos en equipo y con el registro realizado elaboren una nube de palabras como la que se muestra en el ejemplo. Pueden hacerlo en el pizarrón o con material que tengan disponible o bien utilizando alguna aplicación para generar. En plenaria, compartan 2 o 3 ejemplos de la nube que realizaron. Y ahí en el ejemplo podemos ver una nube de palabras que dice actividades, autonomía, colaboración, enseñanza, estrategia, enseñanza, actividades, autonomía, etc. Pero por lo pronto, en esta nube de palabras, ¿sí?, va a ser producto de haber observado el ejercicio anterior y haber contestado las preguntas que nos incentivan a la reflexión del mismo. En la actividad número 2, la atención diferenciada, nos invitan a leer el texto del anexo 6
en el que Carol Ann Tomlinson explica la enseñanza diferenciada y comenta en qué estrategias de atención diferenciada conocen o han implementado con las alumnas y los alumnos. Luego, posteriormente, nos invitan a leer el anexo 7, contratos de aprendizaje, y realicen una adaptación de la estrategia a su contexto y práctica considerando los elementos de la siguiente tabla. Honestamente, el anexo 6 es muy interesante, habla de la enseñanza diferenciada. Asimismo, en nuestra página, en materialeducativo.mx, hemos subido un texto elaborado por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, donde habla sobre la enseñanza diferenciada, un documento que vale la pena descargar y que nos va a servir también para atender este tipo de situaciones. En el anexo 7, la estrategia de los contratos de aprendizaje de la misma autora, Carol Ann Tomlinson, es una estrategia muy interesante, pero como les comentaba anteriormente, las actividades de este taller intensivo están encaminadas a un escenario donde se está regresando a las aulas. Sin embargo, no sé la situación de donde nos estén escuchando, pero al menos en el estado de Nuevo León todavía existe mucha incertidumbre de si se regresa o no a las aulas, debido a que se está dejando esta importante decisión a los colectivos docentes y a las autoridades directivas y de supervisión escolar. Situación ahí algo un poco curiosa, por no decir fuera de lugar, pues debe ser la autoridad educativa la que decida si se regresa o no a clases, y quieren dejar esta gran responsabilidad a los colectivos docentes y a los directivos. Muy bien, prosiguiendo con la atención diferenciada, hay que hacer una adaptación de la estrategia al contexto y a nuestra práctica. Nos pide desarrollar un objetivo, una descripción, describir los beneficios y las recomendaciones, compartir la información con el colectivo, explicando por qué consideran que la adaptación de esa estrategia es adecuada para el nivel, el grado y o modalidad en la que estén trabajando. Aquí hay que adaptar las estrategias de los contratos de aprendizaje para atender las situaciones donde nuestros estudiantes aprenden de una forma distinta conforme a sus pares. De eso es más que nada esta actividad, y ver cómo podemos implementarla con nuestros alumnos en este contexto ya de un posible regreso a las escuelas. Pero en sí, lo que vale la pena de leer es el anexo número 6. El anexo número 6, Carol Ann Tomlinson explica cómo la enseñanza diferenciada funciona y por qué. La enseñanza diferenciada, la teoría que los maestros deben trabajar para adecuar y construir basándose en las diversas necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Esto es lo que es la enseñanza diferenciada. Ahora, la instrucción diferenciada, la autora la define como el maestro que realmente intenta satisfacer las necesidades específicas de sus alumnos, sus intereses particulares, sus formas preferidas de aprender. Hay ciertos principios clave para enseñanza diferenciada que sabemos constituyen mejores prácticas y que apoyan todo lo que hacemos en el aula. La esencia de la enseñanza diferenciada significa tomar en cuenta las formas en que los alumnos varían como aprendices. La enseñanza diferenciada es importante porque los alumnos varían en tantas formas y nuestras poblaciones estudiantiles se están haciendo más diversas en términos académicos. La autora nos menciona que hay 3 formas de manejar las diferencias de los alumnos. Una es ignorándolas, que parece ser la más fácil. La segunda, separando a los muchachos. Y la tercera, y la menos común, pero que considera la más importante, es mantener a los niños juntos dentro del contexto de un currículo exigente, pero atendiendo a sus necesidades individuales, sus intereses y sus formas preferidas de aprender. La enseñanza diferenciada parte de una actitud mental positiva. Asumimos que todos pueden hacer un buen trabajo y nos preocupamos por cómo debemos enseñarles para llevarlos hacia el éxito. ¿Cuáles son las características del currículo diferenciado?, le preguntan a la autora. Ella menciona que los vínculos entre el maestro y los alumnos son muy importantes para ser efectivo diferenciando. El maestro tiene que conversar con los muchachos, pedirles su opinión sobre las cosas, sentarse con ellos 1 minuto o 2 para ver cómo marchan las cosas
escucharlos y descubrir que les interesa. Todo esto retroalimenta la enseñanza y los vínculos maestro-alumno no solo ayudan en la planificación, también motivan la diferenciación. Si como maestro concibo a los niños como verdaderos seres humanos, me comprometeré mucho más en ayudarlos a aprender y a crecer individualmente. También habla de un sentido de comunidad en el aula, que unos comprendan y aprecien sus diferencias y que también sepan ayudarse mutuamente, de que estén dispuestos a darse ayuda mutua. El tercer sentido es, o la tercera característica que se busca, es la calidad del currículo que se utiliza. Si diferencias partiendo de algo que es confuso e indefinido, entonces generarás diversas formas de niebla. Preguntarse permanentemente sobre la calidad de lo que se está enseñando, eso es importante, ¿sí? En este caso, esa es la característica que el autor señala para que se pueda dar un currículo diferenciado efectivo. Ahora, también se habla de que cuáles son los conceptos clave que los maestros deben tomar en consideración al desarrollar una lección diferenciada. Los principios esenciales de la enseñanza diferenciada, las tareas respetuosas. Esto significa que el trabajo de todos debe ser igualmente entretenido, agradable e importante. Los grupos flexibles, esto significa que no dividimos a los alumnos arbitrariamente o que los agrupamos automáticamente por nivel de desempeño. También es enseñar hacia arriba. Nos va mucho mejor si empezamos por lo que consideramos el nivel superior del currículo y de las expectativas. Y entonces diferenciamos para crear el andamiaje para subir a los alumnos. Otra de las preguntas que se le hace a la autora es, ¿el maestro efectivo debe gustarse a sí mismo? Y señala, yo creo que los maestros que sienten verdadera satisfacción en el aula se sienten mejor consigo mismos y probablemente tendrán más valor para probar cosas nuevas que aquellos que dudan de sí mismos y se sienten desanimados. También se le pregunta que para utilizar la enseñanza diferenciada, los maestros tienen que conocer y comprender bien a sus alumnos, sus estilos de aprendizaje, sus intereses, sus fortalezas y sus debilidades. ¿Cómo hacen los maestros para digerir todo esto? Habla de que como docentes pues tenemos que ingeniárnosla para que los muchachos nos demuestren quiénes son, cuáles son sus necesidades. Aprendemos mejor de manera creativa, otros de manera práctica y otros de manera analítica. Crear 3 fases introductorias para motivarlos y aprender a conocerlos, es lo que señala la autora en este sentido. Dice, en realidad estamos refiriéndonos a otro principio clave de la diferenciación, la evaluación permanente. Eso significa que permanentemente voy a evaluar dónde se encuentra cada alumno en términos de conocimiento y comprensión. Y eso, de alguna manera, nos va a permitir comprender en qué punto se encuentra nuestro estudiante, ¿sí? Esto es los puntos esenciales del anexo número 6 que nos van a permitir, junto con el anexo número 7, que son los contratos de aprendizaje, trabajar con los contratos de aprendizaje y saber qué son estos. Después del análisis de este anexo 6 y de haber leído el anexo 7, pasamos como les comentaba anteriormente, a realizar la adaptación de la estrategia. El objetivo, la descripción, los beneficios y las recomendaciones. Esto es lo que haríamos en esta segunda actividad. Posteriormente, en la actividad 3, la colaboración para el aprendizaje, hay que revisar los anexos 8 y 9 y comentar sobre los siguientes aspectos. ¿Quiénes tienen conocimiento y experiencia sobre metodologías de trabajo entre pares? ¿Cómo han llevado a cabo estas metodologías? ¿Qué aprendizajes desarrollan o fortalecen las alumnas y los alumnos con estas metodologías? Y luego nos piden reunirnos en equipo y con base en los siguientes criterios, propongamos una estrategia de trabajo entre pares de acuerdo al nivel, modalidad y contexto, utilizando el formato que consideremos conveniente. Una vez más, ustedes pueden aquí constatar que las actividades están realizadas para un escenario presencial. Nos está hablando
o nos están preguntando que reflexionemos quiénes tienen conocimiento y experiencia sobre metodologías de trabajo entre pares, cómo las hemos llevado a cabo y qué aprendizajes desarrollan o fortalecen las alumnas y los alumnos con estas metodologías. Posteriormente nos dan un esquema con los criterios pensando en el contexto, los criterios pensando en las alumnas y los alumnos, y los criterios en las maestras y los maestros multigrados. Por ejemplo, en el criterio pensando en el contexto, que sean actividades situadas en el contexto de vida comunitaria, que aprovechen los recursos diversos que ofrecen las comunidades, citando los criterios pensando en las alumnas y en los alumnos, que los alumnos sean los principales actores con guía del maestro, que sean actividades que disfruten, con componentes lúdicos, y así sucesivamente. Ahora, posteriormente a esto, ya pasaríamos a la actividad número 4. Habría que organizarnos para colaborar. En esta cuarta actividad nos piden que nos reunamos en equipo, en los que hemos ya estado trabajando en estos 3 días, integrar las evidencias generadas en las actividades anteriores, con el título Repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Una vez más, repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Y utilicen el formato que consideren más adecuado. Y ahí están las 3 actividades. La de nube de palabras sobre la autonomía. La actividad 2, adaptación de la estrategia, contratos de aprendizaje al contexto y su práctica. Y actividad 3, estrategias de trabajo entre pares. Es lo que haríamos en esta cuarta actividad. Ahora, tomando como referente que han estado trabajando en el mismo equipo durante la sesión, habría que identificar las acciones que cada equipo llevó a cabo. En la siguiente tabla, marquen únicamente la casilla que defina las que realizaron. Para finalizar, en plenaria, nos piden reflexionar sobre lo que identificaron con base en los siguientes tópicos: la participación individual, la percepción de sus colegas al trabajar de forma colaborativa, el resultado del trabajo en equipo, repertorio de insumos para el trabajo en el aula. Es decir, aquí sería como una especie de autoevaluación de las distintas acciones que se estuvieron manifestando a lo largo de los 3 días del taller intensivo de capacitación docente. ¿Cuáles son estas acciones? Si propuse ideas, según mi percepción, y mis compañeros colegas, ahí iríamos marcando o identificando si se realizaron o no. Otra de las acciones es: ofrecí y solicité información centrada en lo que estaba haciendo, opiné y solicité puntos de vista de forma pertinente al tema, sinteticé información, controlé el tiempo, registré lo más importante de lo que pasa en el equipo, fui conciliador, facilité comunicación, propuse acuerdos, mantuve una perspectiva crítica entre las compañeras y los compañeros, mantuve una perspectiva crítica entre las compañeras y los compañeros. Esto sería la actividad número 4 a realizar. Y por último, el cierre del taller. Ya concluimos nuestro taller intensivo. La actividad de cierre son los compromisos para el regreso. Habría que elaborar un tendedero de compromisos, definir 2 compromisos que se quieran asumir para el regreso a las aulas, que estén centrados en el bienestar y el aprendizaje del alumnado. Y después, por equipos, uno se va a encargar de instalar el tendedero con el material que dispongan y en el cual colgarán las propuestas de compromisos elaborados. Otro equipo recolecta las 2 propuestas de sus compañeras y compañeros para colocarlas en el tendedero. Un equipo más se encarga de leerlos y ponerlos a consideración del colectivo para identificar aquellos que tengan más me gusta. Y finalmente, otro equipo se encarga de escribir la selección de compromisos del colectivo que asumirán como escuela y que favorecerán una práctica docente que permita un regreso a las aulas centrado en el bienestar. Posteriormente, en plenaria, comentar la importancia de este tendedero de compromisos como un recurso que sintetiza el resultado de los aprendizajes de estos días de capacitación y se convierte en el referente que dará sentido de comunidad para afrontar con esperanza el regreso a clases. Identificar una forma de hacer que su tendedero de compromisos quede en un formato útil para compartirlo con la comunidad escolar. Puede ser el periódico mural o bien algún recurso para compartir en redes sociales, infografía, audios, fotos, entre
otros. Muchas gracias, compañeros, seguidores de Material Educativo Club, por habernos acompañado en esta serie de 4 videos del taller intensivo de capacitación docente, reflexiones, estrategias y compromisos para el regreso a clases. Espero que pues esta síntesis de lo que vamos a realizar en este tercer día, en la sesión 4, estrategias para el trabajo en el aula, sea de su provecho, de su beneficio. Estamos para apoyar. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que podamos apoyarlos, con mucho gusto lo pueden dejar ahí en los comentarios y estaremos en contacto. Espero seguir trabajando con ustedes de forma más cercana, seguir elaborando videos que sean de su agrado y nos vemos en los próximos videos que pues ya estarán abordando los consejos técnicos escolares que se abordarían la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.